Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy en nuestro truco 78 de nuestro 101 trucos de Excel te voy a mostrar cómo evitar errores al utilizar macros o código de Visual Basic dentro de las herramientas de Office para cuando haces referencia a una hoja y posteriormente cambias el nombre de la hoja puede haber algún problema, pero si usamos codename vamos a evitar eso. Te voy a mostrar cómo. Lo primero que tienes que tener es la pestaña de programador activa. Si no la tienes, como ya he explicado en otros videos, esto está en el menú archivo, opciones, personalizar, cinta de opciones y activas el programador. Pones aceptar y ya lo vas a tener activo. Si revisamos este libro de Excel, vamos a irnos a la opción de macros y vamos a ver que tenemos un macro. Este macro lo único que hace, si lo ejecuto, es llevarme a la hoja 2. Si yo vuelvo aquí, me voy a macros, le digo ejecutar, me lleva a la hoja 2. Te voy a mostrar el macro. Me voy a ir aquí. Y esto es lo que tiene mi macro. Simplemente es decirle que seleccione la hoja 2 y la seleccione. Como aquí tengo definido el nombre de la hoja, ¿qué pasaría si por A o B motivo el nombre de la hoja lo cambio? Le vamos a poner por ejemplo hoja 3 y me voy a ir nuevamente a tratar de ejecutar el macro, y en este caso lo que vamos a recibir es un mensaje de error. Si me voy a depurar, vamos a ver que pues se ha detenido aquí porque ya no existe la hoja 2, ahora la hoja se llama hoja 3. Pero vamos a ver cómo solucionamos esto usando el codename de la hoja. Voy a detener el macro y vamos a utilizar otra manera de referirnos a la hoja. No nos vamos a referir por su nombre, sino por su codename. Y el codename es el nombre real de la hoja y no el que nosotros le asignamos. Como por ejemplo podemos ver que en el libro tengo una hoja llamada 78, hoja 3 y la otra hoja que se llama 101 trucos. Pero como podemos ver, cada hoja tiene un codename real. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es colocarle el codename real de la hoja, que es hoja 2, de tal manera que no importa qué nombre le asignemos, Excel sabe que nos vamos a referir siempre a esa hoja. Vamos a ver si es verdad, vamos a ver si ahora funciona. Le voy a decir macro, ejecutar, y ya nos lleva a la hoja 3. Voy a cambiarle de nombre, por ejemplo voy a ponerle aquí reporte y nuevamente voy a irme a macro, le voy a decir ejecutar y ya me lleva a la hoja. Es así que para todos quienes hayan trabajado con macros o Visual Basic for Application en Office o en Excel puntualmente, pues hemos sufrido el detalle que hemos cambiado los nombres y nuestros macros se suelen quedar sin funcionar correctamente. Ok, así que eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te parezca interesante y lo puedas usar. No dejes tus comentarios y no olvides seguirnos, que seguimos publicando más videos sobre Excel y otros temas. Gracias y chao chao.